Buenos días. Este video tiene la intención de ayudarnos a visualizar cómo aplicar las fórmulas a la hora de realizar nuestros problemas. Vamos a empezar dando pequeñas ideas de cómo resolverlo, ¿sí? Lo primero que vamos a trabajar es el cálculo del tamaño de nuestra fórmula, de nuestra muestra. Para ello, tenemos estas 4 fórmulas que tenemos aquí. Sin embargo, lo primero que nos debemos de preguntar es, ¿qué es lo que se nos está pidiendo? Uno, una media o una proporción. ¿Por qué? Porque si es una media, tenemos todas estas dos primeras fórmulas como opciones para poderla usar. Una es si conocemos el tamaño de la población y la otra si desconocemos el tamaño de la población. Por eso nuestra segunda pregunta es, ¿conocemos el tamaño de la población? Si tuviéramos una proporción, la fórmula que utilizaríamos si conociéramos el tamaño de la población sería nuestra primera fórmula. En caso de desconocerlo, sería la segunda. Veamos el problema que tenemos planteado en nuestras diapositivas. Nos dice, históricamente la proporción de alumnos desertores de la universidad es el 10%. Recordemos que los porcentajes son nuestra proporción. Entonces, estamos hablando de una proporción y esta proporción es del 0.1. Los administradores desean revisar los expedientes de los últimos años para comprobar si se sigue observando la misma proporción de desertores. Entonces, con esto podemos confirmar que estamos hablando de una proporción, que vamos a fijarnos en la segunda fila. Se desea encontrar el tamaño de la muestra que permita estimar el porcentaje de desertores con un nivel de confianza del 95%. Recordemos que nosotros ya vimos una presentación anterior, lo que es la distribución normal, y vimos que para el 95% nuestro valor de Z es de 1.96. Y nos están dando un error de 3 puntos porcentuales. Nuevamente nos está hablando del 3%, es decir, de 0.03. En ningún momento nos están mencionando el tamaño de la muestra, de la población. Por lo tanto, podemos descartar estas primeras dos, la primera fórmula y vamos a trabajar la segunda. Ese es el proceso que debemos de realizar. Recordemos nuestra pregunta. ¿Qué nos piden? ¿Media o proporción? Ya que identificamos qué es la proporción, la siguiente pregunta es, ¿qué conozco? ¿El tamaño de la población o lo desconozco? Y así podemos deducir perfectamente cuál es nuestra fórmula. Y el siguiente paso ya nada más es sustituir nuestros elementos en nuestra fórmula. Nuestra Z, ya vimos que es de 1.96, nuestra proporción del punto 1, 1 menos punto 1, y nuestro error de 0.03 al cuadrado, que nos da 384.16. Quiere decir que el tamaño de nuestra muestra es de 384.16, lo que es lo que estábamos buscando. Analicemos el problema de perdón. Recuerden que aunque se rebase con un 0,1, la pequeña cantidad que nos dé, que no sea exacta, lo vamos a redondear al siguiente siempre. Porque no podemos tener anterior, ya nos está diciendo que se rebasa. Por eso redondeamos, no importa si es 0, 1, 0,2, 0,3, con lo que se rebase, se va a redondear a 385. En el problema del foro tenemos que hacer exactamente el mismo análisis. Nos dice que se sabe que por estimaciones previas, que la prevalencia de la depresión de la población adulta es del 5%. Entonces, no estamos trabajando en medias. Descartamos la primera fila. Y
enfocamos a la segunda. Se desea realizar un estudio para determinar cuál es la proporción de personas afectadas en el presente de este trastorno. Nuevamente confirmamos que es una proporción. ¿Cuál es el tamaño óptico de la muestra en este caso? No nos mencionan el tamaño de la población, por lo tanto, la segunda fórmula es la que nosotros vamos a estar trabajando en nuestro ejercicio. Ahora, aquí son dos problemas. Este es el primer problema. Sí, el segundo nos dice, suponga ahora que la población de individuos adultos es de 17,500. Es decir, ya nos están dando cuánto vale N. Entonces, para la segunda parte del problema, estamos trabajando con la primera fórmula, ¿sí? Conocemos cuánto vale N, conocemos cuánto vale nuestra proporción, conocemos cuánto es el error que están manejando y conocemos nuestra N, ¿sí? Entonces ya podemos estar trabajando todo nuestro ejercicio sin ningún problema. Veamos nuestro segundo problema. Ahora vamos a estar preguntándonos, ¿sí? Para los siguientes ejercicios, ¿qué nos están pidiendo? Si nos están pidiendo media, proporción, y no nada más esto, si nos están pidiendo una diferencia de medias o diferencia de proporciones, ya que cambian nuestras fórmulas dependiendo lo que nosotros estemos trabajando. Veamos lo primero. Vamos a ver cuando nos piden una media. Lo primero que tenemos que saber es este pequeño formulario, que cuando nos estén pidiendo media, nosotros ya conocemos de antemano quién es nuestra mu. Voy a hacer una pausa. Recuerden que todo lo que estamos trabajando es, como les había mencionado en el video anterior, con una distribución normal, ¿sí? Lo que estamos buscando de esta distribución normal es quién es nuestra mu y quién es nuestra desviación estándar, para poderlo trabajar como una distribución normal y a su vez convertirlo a una distribución normal estandarizada con mu 0 y desviación estándar 1. Por eso tengo que identificar de mi problema quién es la media y quién es la desviación estándar. Y cambia en cada caso. Cambia si me están pidiendo media, si me están pidiendo proporción, si me están pidiendo diferencia de medias o diferencia de proporciones. Recordemos que estamos trabajando con casos mayores a 30. Por eso es que, perdón, el tamaño de la muestra mayor a 30. Por eso es que estamos trabajando una distribución normal. Para valores menores que 30, lo veremos en el transcurso de la siguiente semana, que no trabajamos una normal, sino trabajamos una distribución de desorden. Pero continuamos ahora sí con el problema. Nosotros vamos a trabajar en el caso de que se nos pida una media, nuestra mu para nuestro estadístico va a ser la media que nos den. Nuestra mu de la muestra es la misma mu que la población. Y vamos a calcular nuestra desviación estándar. Para ello vamos a tener que hacer un cálculo previo. Vamos a tener que dividir el tamaño de la muestra entre el tamaño de la población. Y si este nos da menor a 0.5, nuestra desviación estándar va a ser nuestra desviación estándar que nos den de nuestras muestras entre la raíz del tamaño de nuestra muestra. O en el caso de que no nos den el tamaño de la muestra, también vamos a utilizar esto. En el caso que conozcamos el tamaño de la población, recordemos que N es población, acabo de cometer un error,
En el caso que que conozcamos el tamaño de nuestra población y esta división de n entre n sea mayor a 0.05, entonces vamos a utilizar esta otra fórmula para nuestra desviación estándar. Esto que tenemos aquí es un pequeño ajuste que se hace para que nuestro resultado sea más óptimo y solamente se hace cuando esta división es mayor que 0.05. Veamos cómo aplicarlo ya directamente con un problema. Nos están dando que un fabricante de cierto champú para el cabello distribuye el tamaño profesional de su producto en 100 salones de belleza. Se ha determinado que el consumo promedio de su producto es de 2.800 cajas mensuales, con desviación estándar de 280 cajas. Si se toma una muestra poblacional de 36 salones, ¿cuál es la probabilidad de que el consumo promedio en un mes sea inferior a 2.700? Aquí ya nos están dando toda la información. Estamos viendo que el número de salones en donde lo distribuye es nuestra población. Nuestra muestra es únicamente de 36 salones y 36 es mayor que 30, por lo tanto podemos estar con toda seguridad trabajando en una distribución normal. También nos están diciendo que el consumo promedio, es decir, la media muestral, es de 2.800. Y nos están dando la desviación estándar de 280 cajas. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es localizar esta información que nos están dando. Después, vamos deduciendo de acuerdo a lo que les acabo de comentar de las fórmulas, que nuestra muestral es la que ya nos están dando, 2.800. Pero vamos a hacer nuestro cálculo de n entre n, es decir, 36 entre 100, que es 0.36 y es mayor a 0.05. Por lo tanto, nuestra desviación estándar utiliza esta fórmula, donde nuestra desviación de nuestra muestra es de 280, el tamaño de nuestra muestra es 36, nuestra población es de 100 menos nuestra muestra que es 36 y nuestra población 100 menos 1 y nos da que este es el valor de la desviación estándar que vamos a trabajar. Quiere decir que ya tenemos nuestra normal que vamos a trabajar. Nuestra normal es una normal donde mu vale 2.800 y nuestra desviación estándar vale 37.52. Pero, ¿qué es lo que nos están preguntando? Nos están preguntando cuál es la probabilidad de que el consumo promedio en un mes sea inferior. Recordemos que inferior es menor que, ¿sí? A 2.700. Esto es lo que nos están pidiendo en nuestra normal de 2.800 y desviación estándar de 37.52. Como vimos en el ejercicio anterior, el primer paso es estandarizar. Para estandarizar, nuestra X es de 2.700, nuestra mu 2.800 y nuestra desviación estándar de 37.52. Y nos da un valor de menos 2.6651. Como se vio en el ejercicio, en el video anterior, basta con buscarlo en la tabla de distribución normal. Pero ojo, tenemos menos 2.6651. La tabla que yo les proporcioné trabaja números negativos y ese valor nos da 0.039. Nada más es de buscarlo en la tabla, ¿sí? O recuerden que también pueden hacerlo en Excel. En Excel lo escribimos tal y como está aquí y nos va a dar el valor de 0.039. ¿Y esto qué implica? Que la probabilidad de consumir en promedio
menos de 2,700 cajas al mes es de 3,9%. ¿Cómo lo obtuvimos? Pues multiplicamos esto por 100. ¿Sí? Vuelvo a hacer hincapié en el video anterior. ¿Por qué? Porque todos los problemas que estamos viendo que se dejaron de tarea, todos es hacer una distribución normal, estandarizarla y ver qué es lo que me piden de acuerdo a esa distribución normal. Entonces, si yo no sé trabajar una distribución normal, no voy a poder trabajar los problemas, ya que esto lo único que tengo que identificar es quién es la MIO y quién es la desviación estándar y de ahí partir a una distribución normal. Por eso separé en 2 videos. Pero vamos a continuar. Vamos a ver entonces qué tiene que ver esto con esta tarea. En nuestra tarea nos estaban diciendo que en un banco de ahorros la cuenta media es de, nos están dando entonces quién es mu. Nos están dando la desviación estándar de 18,000 y cuál es la probabilidad de que en un grupo de 400, ¿sí? Elijamos elegidos al azar, es decir, esta es nuestra muestra, este es el valor de n. Tenga un depósito medio de 600,000 o más, ¿sí? Es decir, nos están pidiendo la probabilidad de que X sea mayor o igual a 660,000, ¿sí? Entonces, si nosotros regresamos a nuestra diapositiva anterior, vamos a darnos cuenta, permítanme, ya no me permitió regresar. Un segundo, chicos. Anterior. Entonces, ¿qué es lo que pasa en este problema? Que no conocemos cuál es el tamaño de la población. Únicamente conocemos nuestra muestra. Por lo tanto, esta es la fórmula que vamos a utilizar para nuestra desviación estándar en nuestra tarea. Y por lo tanto, ya tenemos todos los elementos necesarios para poderlo resolver. Ya tenemos todos los elementos. Ya conocemos quién es nuestra mu, ya conocemos la desviación, ojo, no es la que vamos a usar en la normal, sino la que vamos a usar para nuestra fórmula y ya conocemos nuestra n. ¿Sí? El resto les corresponde a ustedes. Veamos el segundo problema. Vamos a trabajar ahora la parte de proporción. En la parte de proporción, nosotros vamos a recordar que la proporción es la suma de todas las XY entre N en caso de que no nos los den, ¿sí? Donde XY son cada una de nuestras muestras que nos están dando. Y N es el tamaño de nuestra muestra, ¿sí? En este caso, recuerden, estamos buscando trabajar con una normal. La normal tiene nuestra mu y nuestra desviación estándar. En el caso que nos estén dando proporciones, es decir, porcentajes, nuestra mu es nuestro porcentaje que nos estén dando. Y nuestra desviación estándar va a ser nuestra P, nuestra proporción por 1 menos P entre N, ¿sí? Entonces veamos cómo utilizarlo. Con un ejemplo. Se tiene el 4% de las piezas producidas por cierta máquina es defectuosa. En este momento, en el momento que me dan porcentajes, en ese momento ya sé que no voy a trabajar media, sino que voy a trabajar proporción. Y nos preguntan cuál es la probabilidad de que en una muestra de 200 piezas nos están dando cuánto vale N. Nos dan el 3% o más sea defectuosa. Es decir, ya nos están dando qué quieren calcular, qué probabilidad. Entonces, de acuerdo a las fórmulas que les acabo de mostrar, nuestra mu es la proporción
que obviamente tenemos que convertir en decimal. ¿Cómo lo convertimos? 4 entre 100 y nos da 0.04, ¿sí? Estamos hablando, como se los vuelvo a recalcar aquí, que es una proporción. Por lo tanto, tenemos que encontrar nuestra desviación estándar. ¿Cómo? Nada más hay que sustituir lo que nos están dando. Nuestra P, que es 0.04, 1 menos P, que es 0.4, y nuestra N, que es 200. Realizamos primeramente lo de adentro para que nuestras calculadoras no causen conflicto y ya nos da nuestro resultado. Entonces, quiere decir que estoy trabajando con una normal donde mu es de 0.04 y nuestra desviación estándar es de 0.0138. ¿Sí? Entonces, regresamos al problema de normalización. ¿Sí? En esta, y nos están pidiendo que tengamos más de 3%, es decir, más del 0.03. ¿Sí? Nuevamente, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues ya tenemos una normal. ¿Cuál es el primer paso para trabajar una normal? Estandarizarlo. ¿Cómo se estandariza? Con x menos mu entre la desviación estándar, donde x es este 0.03 que nos están dando. Nuestra mu fue de 0.04 y nuestra desviación estándar de 0.0138. Y nos da un valor negativo. Recalco, en el video anterior vimos que la tablita que yo les di me maneja números negativos, ¿sí? O puedo usar también, viene ahí, las fórmulas. Y por fórmula me dice que la probabilidad de que z sea mayor que un número negativo es lo mismo que z sea menor que 0.72. Y esto lo buscamos directamente en tabla. Recalco, la tabla que yo les di también pudieron haber buscado directamente el menos 0.72 y les da el mismo resultado. O con Excel y el valor les da de 0.7642. Esto implica que la probabilidad tenemos una probabilidad de 76.42% de que en más del 3% de la muestra sea defectuosa. Veamos entonces nuestro problema del foro. Nuestro problema del foro nos dice, según datos anteriores, se sabe que la efectividad de una vacuna es del 90%. Esta es nuestra proporción. ¿Cuál es la probabilidad de que al vacunar 64 personas, esta es nuestra N? La probabilidad sea mayor que, es decir, nos están pidiendo que X sea mayor que 95%, es decir, 0.95. Como vimos en el problema anterior, ya tenemos todo, ya tienes quién es mu y ya puedes sacar quién es la desviación estándar y realizar todo el proceso de estandarización, de buscar en las fórmulas. Tienes todos los elementos para realizar tu problema. ¿Sí? Veamos el siguiente tema. Estimación de diferencias entre dos medias. ¿Cómo voy a saber que estoy trabajando entre dos medias? Nuestro problema nos lo va a indicar y desde un principio vamos a ver que vamos a estar trabajando con dos medias y vamos a tener dos desviaciones estándar. Pero recordemos el teorema del límite central que nos dice que no importa cuántas medias tengamos, todas ellas se van a distribuir normalmente. Y nuevamente nuestro problema es saber cuál es el valor de nuestra mu que vamos a utilizar y de nuestra desviación estándar que vamos a utilizar. En el caso que nos den dos medias, nuestra mu que vamos a utilizar es la diferencia de las medias. Y nuestra desviación estándar va a ser cada una de las desviaciones estándar elevadas al cuadrado divididas entre el tamaño de cada una de las muestras que tenemos. Y con esto también podemos encontrar, ¿sí?, unos niveles de confianza que va a ser 1 menos nuestra desviación, ¿sí?
y vamos a trabajar con una probabilidad de 1 menos nuestra desviación. Vamos a ver cómo utilizarlo. Nos dicen que se obtiene una muestra aleatoria de 100 elementos de una población normal. Este es un N que tiene una media de 50. Nuevamente nos están dando una mu de esta muestra y una desviación estándar de 8. Tenemos los datos de una muestra. Luego se selecciona otra muestra aleatoria donde tenemos ahora su N de esa población normal que tiene una media de 40 y una desviación estándar de 12. Tenemos el dato de la segunda. Encontrar la probabilidad de que la media de la primera muestra exceda la segunda en 8 o más, ¿sí? ¿Qué significa exceda en 8 o más? Que la resta de la primera, de la segunda, la media de la primera muestra exceda, es decir, la resta de la primera menos la segunda, sea de 8, la diferencia sea de 8, la probabilidad de que sea de 8 o más. Exceder, nos están diciendo, réstalo y esa resta es lo que vas a estar buscando. Ahí es donde nos damos cuenta que es una resta de muestras, una diferencia. Entonces, ¿qué es lo que conocemos? Conocemos la mu de una y la mu de la segunda, la desviación de estándar de una, la desviación estándar de la segunda muestra y sus tamaños de la muestra. ¿Qué debemos hacer? Pues necesitamos encontrar la desviación estándar que vamos a trabajar, que va a ser, como ya lo habíamos visto en la lámina anterior, esta formulita, y nos están pidiendo que la probabilidad que encontremos sea mayor o igual que 8 para poderla estandarizar. ¿Sí? Entonces, lo único que tenemos que hacer, uno, es la resta. La resta de 50 menos 40. La primera menos la segunda, sabemos que la resta o el excedente es de 10. Esa va a ser nuestra normal. Nuestra normal donde nuestra mu va a ser 10 y nos falta nuestra desviación estándar. Pero para ello vamos a utilizar esta fórmula, que lo único que hicimos fue sustituir el valor de cada desviación estándar entre el valor de cada tamaño de nuestra muestra y nos da 0.3316. Quiere decir que trabajo una normal con mu 10 y una desviación estándar de 0.3316 y necesito encontrar la probabilidad de que X sea mayor o igual que 8 con esta normal. Entonces, nuevamente mi problema se reduce a una distribución normal, donde lo que voy a hacer es estandarizar como primer paso, donde nuestra X, pues ya vimos qué es lo que nos están pidiendo, nuestra 8, nuestra mu es 10 y nuestra desviación estándar de 0.3316. Aquí me equivoqué, permítanme corregirlo, ¿sí? Entonces, aquí tenemos un segundo. Entonces, veamos cómo aplicar estas fórmulas y cómo identificarlo en nuestro problema. Nosotros tenemos aquí que se obtiene una muestra aleatoria de 100 elementos de una población normal que tiene una media de 50 y una desviación estándar de 8. Hasta aquí estamos hablando de una sola muestra, donde nos están dando el tamaño de la muestra, la media y la desviación estándar. Nuestro ejercicio continúa que luego se selecciona otra muestra aleatoria de 400 elementos de una población normal que tiene una media 40 y desviación estándar 12. Nos están dando los datos de una segunda muestra. Nuevamente nos da nuestra n, nuestra mu y nuestra desviación estándar.
y nos piden encontrar la probabilidad de que la media de la primera muestra exceda a la segunda en 8 o más. Es decir, nos están dando ya lo que quieren, la probabilidad de que X sea mayor que 8, mayor que sea en 8 o más, mayor o igual que 8. Pero exceder, siempre la palabra exceder la vamos a traducir como una resta. Es decir, la resta del primero menos el segundo sea de 8. Entonces, vamos a ver qué elementos nos están dando. Como ya les mencioné, todos nos dan las μ's, las desviaciones estándar y los tamaños de la muestra. Y necesitamos conocer la desviación estándar de la diferencia, que es lo que nos están pidiendo, para poder encontrar nuestra probabilidad en una distribución normal que podamos estandarizar. ¿Sí? Entonces, recordemos que lo primero que vamos a tener es de nuestra normal, nuestra mu, que es nuestra diferencia, que en este caso es de 10. Ya tenemos el primer dato de nuestra distribución normal. Ahora nos hace falta nuestra desviación estándar, que se obtiene con esta fórmula. Lo único que vamos a hacer es sustituir nuestra desviación estándar de la primera entre el tamaño de la muestra de la primera, desviación estándar de la segunda entre el tamaño de la segunda, y nuestro resultado es 1. Ahora, ¿qué necesitamos? Ya tenemos, fíjense bien, nuestra normal completa. Mu vale 10, nuestra desviación estándar vale 1, y ya conocemos qué es lo que queremos, la probabilidad de que X sea mayor o igual que 8. Como toda distribución normal, lo primero que tenemos que hacer es estandarizarlo, es decir, usar esta fórmula. Por lo tanto, tenemos la probabilidad que nuestra Z sea X es 8, mu es la diferencia que tenemos nuestra 10 y nuestra desviación estándar es 1. Esto se traduce a una probabilidad ya estandarizada, es decir, de una normal 0,1, que es Z sea mayor o igual que menos 2. Nuevamente, en la video de normal, vimos que tenemos dos opciones, más bien, nuestra opción de trabajo es utilizar las fórmulas para Z mayor o igual, que esta se traduce en la probabilidad de que Z sea menor que 2. Les invito nuevamente a revisar o en su formulario qué hacer en el caso de que Z sea mayor o igual que menos un número. ¿Sí? Nos vamos a dar cuenta que esta es nuestra fórmula, que se busca directo en tablas o en Excel y nos da 0.9772, que se traduce que la probabilidad de que la diferencia sea mayor a 8 es de 97.72%. Veamos ahora entonces nuestros problemas del foro. Nos dice, dada la siguiente información acerca de las vidas útiles de dos marcas de piolas de 9 voltios, marca A, su media es 51. Hasta aquí, toda la información. A partir de aquí ya nos interesa lo que nos están dando. La media es 51, la desviación estándar de 8, la de la segunda es media de 50 y desviación estándar de 6. Si se selecciona una muestra aleatoria de 100 pilas de cada marca, es decir, nos están dando la N, que es la misma para las dos. ¿Cuál es la probabilidad de que la vida útil media de la marca A sea superior a la marca B en 0.06? Es decir, nos están pidiendo que la mu de A menos la mu de B, ¿sí? Lo que nos esté dando, eso le corresponde a ustedes, esa probabilidad de esa media sea superior es mayor o igual a 0.6. ¿Sí? Esto es lo que nos están pidiendo. El trabajo de ustedes es encontrar
cuál es el valor de la mu que vamos a utilizar haciendo las diferencias, ¿sí? Y con la fórmula que les mencioné, cuál es la desviación estándar para después poder estandarizar y buscarlo en nuestras fórmulas según lo que acabamos de ver. El siguiente problema que vamos a presentar es la diferencia, obviamente, pero ahora de proporciones, ¿sí? Y nuevamente estamos, y recalcamos, estamos trabajando para valores mayores a 30, ¿sí? Para valores menores que 30 lo veremos en la segunda semana, ¿sí? Entonces, aquí nuestra distribución normal va a tener, obviamente, nuestra mu va a ser la diferencia de las proporciones y nuestra desviación estándar va a ser la multiplicación de P por Q, donde Q estamos manejando como 1 menos P, ¿sí? O lo podemos traducir para más fácil. P por 1 menos P entre N1 más P, bueno, obviamente este de 1, y P2 por 1 menos P subíndice 2 entre N2, ¿sí? Se trabaja idéntico, bueno, casi idéntico a lo anterior que hemos trabajado. Veamos cómo aplicarlo. Consideremos dos máquinas que producen un determinado artículo. La primera produce por término medio un 14% de artículos defectuosos. Tenemos nuestra primera proporción. No olviden que lo tenemos que convertir a decimal dividiéndola entre 100. En tanto que otra produce el 20% de artículos defectuosos. Nuevamente tenemos nuestra segunda proporción, que va a ser del punto 2. Si se obtiene una muestra de 200 unidades en la primera, es decir, N1, y 100 en la segunda, nuestra N2, ¿cuál es la probabilidad de que la diferencia de A de B sea 8%? Entonces, tenemos nuestros datos, que son los que acabo de leer, ¿sí? Y lo único que necesitamos es utilizar nuestra fórmula para poder encontrar la probabilidad de que esa diferencia sea mayor o igual que 0.8 y la podamos trabajar como una distribución normal y estandarizarla, como conocemos normalmente. Veamos entonces que nuestra mu, es decir, nuestra normal, que es la diferencia de las dos proporciones que nos dan, nuestra mu que vamos a trabajar es de menos 0.06. Y nuestra desviación estándar es, sustituyendo los valores que tenemos, recuerden que Q, esa Q que les estoy marcando, es 1 menos P. Es decir, en la primera Q vamos a manejar 1 menos 0.14, es decir, 0.86, y la segunda es 1 menos 0.2, es 0.8, ¿sí? Que son las que estamos trabajando aquí y aquí, ¿sí? Y nuestras señas ya no las dan. Y nos da una desviación estándar de 0.0469. Nuevamente, nuestro problema se reduce a una distribución normal con esta mu y con esta desviación estándar, donde queremos la probabilidad de que X sea mayor o igual que 0.8, donde nuestro primer paso es estandarizar. Entonces, para estandarizar, X es el 0.08, la mu menos 0.06 y la desviación estándar de 0.0469. Si sumamos, nos da 2.985. Recordemos que nuestra tabla solamente maneja dos decimales, por eso es que lo redondeamos a 99. Entonces, lo que se nos pide es la probabilidad de que X sea mayor o igual que 0.08. Entonces, al estandarizarla, es la probabilidad de que Z sea mayor o igual que 2.99. Nuestras fórmulas de distribución normal nos dice cuando te piden la probabilidad que sea Z mayor o igual que un número positivo, tu fórmula es 1 menos la probabilidad de que Z sea menor que ese número positivo.
Les invito nuevamente a revisar el tema de distribución normal. Y esto lo encontramos directamente en nuestras tablas o en Excel y nos da 0.9986. Y la resta es de 0.0014. Es decir, la probabilidad de que la diferencia sea mayor a 8 es de 0.14%. Es decir, no llega ni al 1%. Veamos entonces ahora nuestro problema de foro. Nuestro problema de foro nos dice, cierta encuesta a televidentes revela que el 25% de hombres, esto lo convertimos en decimal, nos da 0.25, y el 33% de mujeres lo convertimos a decimal y nos da 0.33. Entonces, estamos hablando del 25% de hombres y 33% de mujeres, que convertido es el 0.25 y 0.33, nuestra proporción 1 y nuestra proporción 2, que ven la televisión de a las 11:30 de la mañana. Esto no es dato para nuestro problema. ¿Cuál es la probabilidad de que en dos muestras aleatorias de 150 hombres, es decir, este es N1, y 100 mujeres, este es N2, pertenecientes a dicho estrato social, esto nos garantiza que podemos usar estas proporciones, se encuentra que la proporción de hombres que han visto el programa sea igual o mayor que la proporción de mujeres. Es decir, que la diferencia entre las dos sea mayor o igual a 0. ¿Sí? Eso es lo que nos están diciendo, que nuestra proporción 1 menos nuestra proporción 2 sea mayor o igual. Como es igual, quiere decir que no hay diferencia, es 0. Eso es lo que nos están pidiendo. Y ya tienen todos los elementos para realizarlo. Entonces, pasemos a nuestro siguiente tema. El siguiente tema nos dice la estimación de intervalos que cómo lo vamos a trabajar. Nosotros vamos a generar intervalos para la media con esta fórmula. Quiere decir que lo primero que vamos a encontrar es la media, después vamos a encontrar su valor de Z, de acuerdo al nivel de confianza que estemos trabajando, nuestra desviación estándar y nuestra raíz del número total de datos. Veamos más específico cómo lo vamos a trabajar. Se encuentra que la concentración promedio de zinc que se obtiene en una muestra de mediciones en 36 sitios diferentes de un río es de 2.6 gramos por milímetro. Calculen los intervalos de confianza del 95% y 99% para la concentración media del zinc. Nos dice, suponga que la desviación estándar de la población es de 0.3 gramos por milímetro. Vamos a hacer únicamente la del 95% porque este video ya quedó un poco largo. Veamos cómo hacerlo. Conocemos la media es de 2.6. Conocemos el tamaño de nuestra muestra, que es de 36. Conocemos la desviación estándar, que es de 0.3. Y para estos valores, para el valor del 95% de confiabilidad, sabemos que Z es de 1.96. En el video anterior y en el formulario les puse una tabla con los porcentajes más usados, cuáles son los valores de Z que pueden utilizar muy bien. Entonces, nuestra fórmula nos dice, tu intervalo de confianza es tu media más menos tu Z por la desviación estándar entre la raíz de n. Este más menos nos da los dos extremos del intervalo. Recuerden
que un intervalo tiene límite inferior y límite superior. El límite inferior se encuentra con la resta y el límite superior con la suma. Entonces, ¿cómo lo obtenemos? Únicamente sustituimos. Mi media es de 2.6 menos mi z, que es de 1.96, por mi desviación estándar, que es 0.3, entre la raíz de n, que es 36. Y como les comentaba, el segundo lo único que hacemos es cambiar el menos por un más. Y esto metido en calculadora nos da un valor de 2.506 del lado izquierdo y de 2.698 del lado derecho. Y con esto tenemos nuestro intervalo de confianza. Veamos en el problema del foro. Tenemos una muestra de 25 elementos de nuestra población. Es nuestro N. La media es de 38, nuestra desviación estándar de 6.5 y nuestro intervalo de confianza es del 95%. Tenemos todos los elementos. Únicamente necesitamos sustituirlo. Y con esto termina nuestro video. Espero que les sea útil para concluir su entrega del foro 1. Saludos.